Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Como ustedes saben, yo soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo recordarte que la palabra de Dios es su voluntad revelada, que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, a dónde lo dice y para qué lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a orar para que esta enseñanza toque el corazón de aquellas personas que desean y anhelan conocer la palabra de Dios correctamente dividida. Padre amado, en este momento oro y te pido en el nombre de Jesucristo que esta enseñanza impacte los corazones de aquellas personas que anhelan, que desean, que buscan conocerte a ti, Padre Santo, y que lamentablemente están confundidas y no alcanzan a entender y no dividen correctamente tu palabra. Bendícelos, Padre, para que ellos puedan conocerte a ti y tu nombre sea glorificado, tu palabra sea glorificada y tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el Señor nuestro Jesucristo. Amén y amén. Estas dos enseñanzas que están unidas, que les voy a compartir, son el nudo central de la palabra de Dios. Si tú te adhieres a ellas, te esfuerzas en cumplirlas, verdaderamente te convertirás en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y con toda autoridad podrás compartir este maravilloso evangelio que Dios nos encargó a cada uno de nosotros. Si no las conoce, o peor aún, las conoces, pero no las aplicas, solo serás un cristiano emocional, que llora al escuchar una canción de alabanza a Dios, pero cuando es probado vas a flaquear y te encontrarás sin fuerza y sin poder. Esta enseñanza la he titulado ¿Estás agradando a Dios? La primera cosa que nosotros tenemos que entender está escrita en la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 20, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, la palabra griega es propetía, de las Escrituras es de interpretación, la palabra griega es epiliseus, privada, la palabra griega es idias o idios. ¿Por qué hago esta aclaración y es tan importante este concepto? Primero, tenemos que dividir correctamente qué significa la palabra profecía, que en griego es propetía. La palabra profecía significa todo lo que Dios ha declarado y todo lo que Dios ha predicho. Significa el mensaje revelado de Dios completo. Ninguna profecía, nada de lo declarado, ni lo profetizado de la Escritura es de interpretación privada. Epiliseus e idias. ¿Qué significan estas dos palabras? La palabra idias significa propia, particular y procedente de uno mismo. Eso significa que se traduce como privada, es de tu propia interpretación. Eso significa idias. Y epiliseus significa que es una explicación y una desatadura y una interpretación. Ningún pasaje puede explicarse desde la imaginación personal. Miren, ¿por qué? Por esta simple razón. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, toda la Escritura es inspirada. La palabra griega es theopneustos, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra theopneustos o theopneustos significa inspirado por Dios, exhalado por Dios. La fuente no es del hombre. La palabra de Dios no vino por voluntad humana.
sino por la voluntad de Dios. Y las figuras literarias para destacar en este contexto es, en el caso de la primera, es metonimia, que es causa por efecto, o sea, profecía por escritura revelada. La palabra griega hiperbaton, o mejor dicho, la figura literaria hiperbaton, es alteración del orden para enfatizar ninguna profecía. Y la antítesis es revelación divina versus interpretación privada humana. Como les decía anteriormente, la escritura no nace de la iniciativa o de la voluntad humana. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 21, dice: porque nunca la profecía, o sea, nada de lo declarado o profetizado, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, exhalados, ¿no es cierto?, respirados por el Espíritu Santo. Fíjense, vamos a ver algunos registros que fundamentan este principio que es fundamental para entender las Escrituras. Éxodo, por favor, capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Acá Moisés no es que él se inspiró y dijo, bueno, voy a escribir Génesis, yo voy a escribir los mandamientos para el pueblo de Israel. No, dice que escribió todas las palabras de Jehová. Dios les dio las palabras y él las escribió. Jeremías, por favor, capítulo 1, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ezequiel, por favor, capítulo 3, versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Segunda de Samuel, por favor, 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Juan, por favor, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, es maravilloso estudiar con profundidad la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos, capítulo 3, versículo 2. Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No es la palabra del hombre, no es la palabra de un pueblo, es la palabra de Dios que le fue confiada al pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido por Dios. Apocalipsis, por favor, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, he leído por lo menos 10 registros bíblicos que muestran con total claridad, con total exactitud, que la palabra de Dios vino por voluntad de Dios. Por lo tanto, si vino por voluntad de Dios, solamente Dios puede hacer la interpretación de su palabra. La Biblia no es un producto humano, por lo tanto, no se interpreta como un libro humano. Les acabo de decir que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, porque la palabra fue dada por Dios y por lo tanto Él tiene
el poder y la autoridad para interpretarla. Y la palabra de Dios se interpreta a sí misma de tres maneras. En primer lugar, en el versículo. Vamos a leer un registro bíblico, por favor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les pregunto, ¿hace falta un diccionario para entender esto? ¿Hace falta que alguien venga y me diga que tengo que interpretar este contexto? Claro que no, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, allí donde está escrita. En el segundo caso, que la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el contexto. Miren, vamos a leer un contexto. Mateo, capítulo 13, y comenzando a leer el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Les pregunto, en este contexto que acabo de leer, ¿dice la palabra de Dios qué es la semilla, qué es el campo, qué es la cizaña, qué es el trigo? No lo dice. Por lo tanto, si no lo dice, yo no lo sé. ¿Por qué? Porque yo no tengo que hacer interpretación privada. Yo tengo que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Y es exactamente lo que la palabra de Dios hace. Se interpreta a sí mismo. Ya vimos el primer uso. La palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, allí donde está escrita. Ahora estamos viendo en el contexto. Miren, toda esta historia se interpreta simplemente continuando con la lectura en Mateo 13, pero comenzando a leer en el versículo 36, dice así esta maravillosa, incomparable palabra de Dios. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Estos discípulos eran inteligentes. Ellos no divagaron, ellos no inventaron, ellos no hicieron interpretación privada. Ellos le pidieron al maestro: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya sabemos que la semilla es lo que siembra el Hijo del Hombre. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el final del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Hace falta que yo haga alguna aclaración? Yo les puedo asegurar, chicos, que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto y, por último, en su uso previo. Miren, acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora yo les comento esto. ¿Dice la palabra de Dios qué es el aguijón en la carne de Pablo? La palabra de Dios no lo dice. ¿Y saben qué? Si ustedes continúan leyendo desde este contexto hasta que termina la palabra de Dios, en ningún momento lo aclara. O sea que en este caso y otros, la palabra de Dios no se va a poder interpretar, o mejor dicho, Dios no da la interpretación en el contexto, sino a través de su uso previo. Miren, en este tema del aguijón en la carne de Pablo, los pastores, maestros y especialistas en escritura han dicho cualquier barbaridad. Entre ellas que Pablo tenía enfermedades, que tenía desviaciones sexuales, cualquier cantidad de estupideces han dicho a lo largo de toda la historia de la humanidad desde que se dio a conocer este contexto y que no se enseñó correctamente cómo la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. En primer lugar, ya sabemos que el aguijón en la carne fue enviado por un mensajero de Satanás. ¿Cómo pueden decir de que Dios le envió una enfermedad a Pablo, cuando la palabra de Dios dice que fue enviada por un mensajero de Satanás? No debemos hacer interpretación privada de la palabra para tener la verdadera palabra. ¿Cómo podemos descubrir qué es el aguijón en la carne? Muy fácil. Si yo les dijera a ustedes que en este momento ustedes me pudieran ver a través de la pantalla, que lo que tengo en mis manos es una lapicera, mañana, cuando ustedes me vean de vuelta que yo en mis manos tengo una lapicera, ¿hace falta que yo diga que tengo una lapicera en mis manos? No, ¿por qué? Porque ustedes ya tienen ese conocimiento previo. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios, con esa exactitud y con esa precisión. Tenemos que ir al primer uso que Dios le dio a aguijón en la carne. Y eso está en Números, capítulo 33, en el versículo 55, dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ello serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitaréis. ¿Qué significa un aguijón en la carne? Personas que en el ministerio de Pablo permanentemente lo obstruyeron. Esas personas lo azotaron, esas personas lo denunciaron, esas personas lo intentaron matar. Esos son los aguijones de Pablo que fueron enviados por Satanás para que lo abofeteen a Pablo y para que él no se enaltezca sobremanera. Porque eso dice la palabra de Dios correctamente dividida. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Personas, si ustedes leen el contexto de 2 Corintios, 5 veces fue azotado Pablo, con varas y con látigos. ¿Son conscientes de lo que significa eso? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a soportar más de una vez el castigo físico? Sin embargo, por el poder que Dios le había dado a Pablo, por la fortaleza que él se había fortalecido en la palabra de Dios correctamente dividida, él pudo soportar eso y más todavía. Mire, vamos a leer otro registro. Josué, capítulo 23, versículo 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Vuelve con el tema de las espinas, los azotes, por tropiezo. Jueces, por favor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Qué consideran ustedes que es el aguijón en la carne de Pablo? ¿Una enfermedad, como tantos pastores han dicho?
o realmente la palabra de Dios se interpreta a sí misma en su uso previo. Otra de las características y otras de las claves para poder dividir correctamente la palabra es que la palabra y las escrituras tienen que estar en completa armonía con todo el relato de lo que estamos hablando. Miren, vamos a dar un ejemplo concreto. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo. En el capítulo 27 leemos el versículo 46. Es un registro bíblico muy conocido, pero lamentablemente muy mal enseñado. Dice así la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, según nuestra manera de contar el tiempo, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elit, Elit, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una incorrecta traducción de la palabra aramea lama sabactani. Miren, para que todo tenga armonía con lo que estamos hablando, yo les pregunto a ustedes, y lo vamos a ver en la Escritura, cuando Jesucristo aceptaba ser crucificado, ¿estaba cumpliendo la voluntad de su Padre? ¿Él estaba haciendo la voluntad de Dios? Sin duda que sí. Entonces, si él estaba haciendo la voluntad de su Padre, ¿cómo en ese momento él te está diciendo: ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes creen realmente que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que engendró al Señor Jesucristo y lo envió a cumplir la obra redentora, lo iba a desamparar? ¿Ustedes desampararían a su hijo en el lecho de muerte? A pesar de que su hijo nunca hizo siempre la voluntad de ustedes. Si su hijo estaría muriendo, ¿dónde estarían ustedes? ¿Paseando, bailando, yendo de campamento, escuchando esta enseñanza? ¿O estarían al lado de su hijo? ¿Cómo pueden creer que Dios, justo, perfecto, podría llegar a desamparar a nuestro Señor? Esa es una traducción incorrecta, terrorífica. Miren, vamos a ver los contextos para que ustedes vean cómo la palabra de Dios tiene que estar todo en armonía de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo, de lo que estamos analizando. Juan 16, versículo 32. Jesucristo dice: aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Porque el Padre está conmigo, dice Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti también, a vos que me estás escuchando, la palabra de la reconciliación. El Padre está conmigo, decía Jesucristo en ese momento, y cuando está muriendo en la cruz, ¿Dios lo va a desamparar? Algo no encaja, ¿no? Dice que Dios estaba en Cristo en el momento que Cristo estaba ahí pagando por nuestros pecados para recuperar nuestra conexión con Dios y darnos vida eterna. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo pueden decir que Jesucristo dijo: ¿por qué me has desamparado? Eso porque no estudia la precisión y exactitud de la palabra de Dios. Por eso enseñan esas barbaridades. Mateo, por favor, capítulo 26, versículo 53. Jesucristo le dice a uno de sus discípulos: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Saben lo que significa 12 legiones de ángeles? Más de 72.000 ángeles que al solo pedido de Jesucristo, Dios se lo iba a dar. Porque Jesucristo sabía la obra que Él tenía que hacer. Juan, por favor, capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió, Dios, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, si la traducción que han hecho esta gente, Reina Valera y tantos otros traductores,
le hicieron incorrectamente, vamos a descubrir cuál es la verdadera traducción. Todos estos contextos muestran con total claridad la relación profunda que existía entre Jesús y Dios su Padre. Las palabras lama sabactani, aparte de estar mal escritas porque son arameas o también se las conoce como hebreas, Jesucristo hablaba arameo, los traductores estaban traduciendo del griego porque ellos estaban traduciendo del texto crítico de Esteban y estaba escrito en griego y por lo tanto no sabían qué hacer con ellas. En función de sus conocimientos y su doctrina, lo tradujeron de esa manera. Pero si se analiza con profundidad el significado correcto, la traducción correcta es: con este propósito yo he sido guardado, con este propósito yo he sido reservado. El grito de nuestro Señor Jesucristo no fue un grito de derrota, fue un grito de victoria. Padre Santo, Dios mío, para este propósito yo he sido guardado. ¿Por qué Dios prohíbe la interpretación privada? Porque genera confusión, porque crea doctrinas falsas, porque divide al cuerpo de Cristo, porque deshonra la revelación divina y desvía al creyente del propósito original de Dios. Hay cientos de exhortaciones a dividir correctamente la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Efesios. En el capítulo 4 leemos el versículo 14. Para que ya no seamos ni niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Fíjense esa exhortación de Dios. No tenemos que ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 1, versículo 4. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dios ha revelado su palabra. Y tu fe, tu capacidad de creer, tu capacidad mental para creer o no creer, es tu decisión. Por lo tanto, aquí tienes la palabra. Si tú la crees, tu capacidad de creer te es contada por justicia y Dios te adopta como hijo al confesar con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida y creer en tu corazón, aunque no lo hayas visto, que Dios lo levantó de los muertos. Así funciona esto, chicos. Es muy sencillo. No hay que complicarse la vida. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra filosofía es filosofía, amor a la sabiduría humana. ¿Cómo podemos interpretar correctamente la palabra de Dios usando el método bíblico? Muy fácil, chicos. Acompáñenme, por favor, aparte de lo que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Isaías, capítulo 28, en el versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la manera de tener y acercarse con exactitud y precisión a la palabra de Dios, correctamente dividida. Y los pasos son comparar escritura con escritura. Si hay una escritura que contradice algo, algo está pasando. Es una mala traducción. ¿Estoy entendiendo lo que yo estoy leyendo? ¿Qué hago? ¿Aplico qué? ¿El uso previo? ¿Aplico el contexto? ¿O me esfuerzo en estudiar las palabras griegas que están ahí, que las han traducido mal? Comparar escritura con escritura. Respetar el contexto inmediato. Respetar el a quién. ¿Qué significa ese el a quién? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es muy probable que ustedes no entiendan lo que significa esto. Esta es la manera en que Dios clasifica hoy a la humanidad. O sos judío, o sos gentil, o perteneces a la iglesia de Dios. ¿Cómo perteneces a la iglesia de Dios? Simplemente confesando Romanos 10, 9, 10.
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En ese instante, en ese momento, no tienes que esperar a morirte para enterarte de eso. Dios te adopta como su hijo y envía el don de Espíritu Santo como sello, como garantía, como las arras de la herencia adquirida. Otra de las cosas importantes es dividir las administraciones. Permitir que la palabra de Dios, que la Biblia explique sus propios símbolos y figuras y buscar el uso previo en Antiguo y Nuevo Testamento. No imponer pensamientos modernos sobre textos antiguos. ¿Qué significa esto? Que la palabra o las palabras que están escritas en la palabra de Dios siempre se deben interpretar o dar el significado de acuerdo a su uso bíblico. No puedo citar más ejemplos porque si no esta enseñanza se haría muy larga y lo bueno si breve, dos veces bueno. Ahora, si te interesa profundizar este tema, te invito a que te inscribas en el seminario La Abundancia de Dios, donde tenemos 25 días aproximadamente, 30 días, donde escudriñamos la palabra de Dios, línea por línea y palabra por palabra. Para terminar esta enseñanza, porque no la puedo, esta va a ser la parte número 1, en otro momento compartiré la parte 2, simplemente quiero decirte esto, y esto es un llamado a la acción. El que honra la palabra, honra al autor. Si tú no honras la palabra de Dios, estás deshonrando al Dios Todopoderoso. Mi exhortación, una vez más, es: capacítate, profundiza y comprométete con la palabra, porque comprometiendo con tu palabra, te comprometes con Dios y aprendes a agradar a Dios. Una vez más, te exhorto: inscríbete en el seminario La Abundancia de Dios y aprende a interpretar la Escritura con la exactitud y precisión que Dios la ha dado a conocer. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.